El silencio que precedió a la llegada de la flota terrana no era pacífico. Era innatural. A través de la grieta de Orión, en sistemas donde pasaban años luz sin un susurro de guerra, algo ancestral se agitaba en los nervios de las especies alienígenas. No era un sonido que oían. No era una advertencia transmitida por hiperluz. Estaba en sus huesos. Miedo. Algo que sus ancestros no habían sentido desde antes de que las estrellas tuvieran mapas y nombres. Algo humano. En el puente del buque insignia principal del dominio Rex, el alto almirante Trick observaba la extraña señal danzar sobre la red sagrada. Interferencia estática. Algo se acercaba por el borde del vacío, pero los instrumentos se negaban a etiquetarlo. Era como una flota, pero incorrecta. Más rápida de lo que debería, más densa de lo esperado. Sin códigos de transpondedor, sin etiquetas diplomáticas, solo firmas de energía en bruto, empujando en la frontera del espacio conocido como un maremoto sin sonido. Se inclinó hacia adelante, sus dedos de 4 articulaciones crispándose. Informe. Su primer oficial, un tembloroso Krell llamado Groll, se giró con grandes ojos amarillos. Estamos leyendo una formación de... Hizo una pausa, tragó saliva. Cientos, posiblemente miles. Están cruzando la línea de ruptura. Las branquias de Trick se ensancharon con incredulidad. Esa región era una zona muerta conocida. Sin rutas de curvatura, sin colonias. Ninguna civilización había sobrevivido al intentar cruzarla. Estaba llena de cascarones de estrellas negras, lunas rotas, tormentas magnéticas que destrozaban las naves. Nada salía de allí. Nada debía. ¿Especies? Groll negó con la cabeza. Sin identificación, señor. Pero hizo una pausa. Algunas de las formas coinciden con datos de archivo. Datos muy antiguos. Naves de guerra terranas. El puente quedó en silencio. Incluso el zumbido de fondo del enlace de la corteza neural se atenuó. Trick susurró la palabra como una maldición. Humanos. Siglos atrás, la humanidad se había destrozado a sí misma tratando de convertirse en una potencia galáctica. Se habían negado a asimilarse, se negaron a arrodillarse ante las demandas de la Federación, se negaron a entregar su soberanía. El Consejo los había declarado una amenaza para la paz galáctica. Y así comenzó la Gran Purga. La Tierra había ardido, o eso pensaban. Las colonias terranas habían desaparecido de los escáneres. Algunos decían que se habían vuelto contra sí mismos. Otros, que habían sido aniquilados por su propia IA. La galaxia siguió adelante. Hasta ahora. A lo lejos, en el campo estelar, a través de una flota de ojos telescópicos y drones de espacio profundo, emergió la armada terrana. No reptaban por el espacio. Lo desgarraban. Sus naves eran afiladas, brutalistas, angulares, de acero negro, construidas sin estética. Enormes dreadnoughts sin insignias visibles, solo filas de frías luces blancas que corrían como ojos a lo largo de sus cascos. Se movían en formación, silenciosos y disciplinados, como una manada de depredadores que no necesitaban mostrar los dientes para demostrar que podían matar. Sin saludos, sin advertencias, solo presencia. Un oficial de comunicaciones rompió el silencio. Señor, están transmitiendo algo. Un solo mensaje en bucle. Trick ladró. Reprodúcelo. Una voz crepitó en la cámara. Masculina, humana, fría como una tumba. Esta es la flota terrana. Hemos regresado. Quemaron nuestro mundo. Borraron a nuestra gente. Ahora la deuda debe ser saldada. Sin título. Sin nombre. Solo eso. Trick sintió algo que no había sentido en sus 4 décadas de mando. Pánico. Contacten al Consejo. Evacúen las naves no militares. Tráiganme todos los buques de guerra en un radio de 12 sectores. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. Las naves terranas comenzaron a desplegarse, moviéndose con precisión matemática, tomando formación en cuña a través de la línea estelar. Y en el centro de la armada, rodeado de titánicas naves capitales que pulsaban con extraños campos gravitacionales, flotaba un behemoth, el Resolute. Los sensores no podían leer su masa. Distorsionaba la realidad a su alrededor. Sus motores no ardían,
absorbían. Su superficie estaba erizada de lo que parecían cañones del tamaño de ciudades. No era un acorazado. Era una declaración. El dedo medio de un dios apuntando a la galaxia. Dentro del puente del Resolute, un hombre estaba solo en la cubierta de mando, alto, lleno de cicatrices, envuelto en una armadura negra mate que parecía menos metal y más algo vivo. Sus ojos brillaban débilmente con enlaces neuronales. No hablaba. Observaba. Su nombre era Comandante Redden, y no había olvidado. Habían dejado la Tierra en cenizas. Habían cazado su linaje a través de sectores. Habían borrado la historia terrana de los archivos galácticos. Pero habían cometido un error. No terminaron el trabajo. Y ahora, el silencio barrió las estrellas mientras la galaxia temblaba. No porque los humanos regresaran débiles y rotos, sino porque regresaron furiosos. El vacío fuera del visor se extendía infinitamente, silencioso, frío y negro. Pero para el comandante Redden, era como estar al borde de un cementerio lleno de fantasmas que nadie se atrevía a nombrar. Miraba esa oscuridad con ojos que ya no albergaban calidez. No porque no sintiera, lo sentía todo, sino porque la rabia en su interior había sepultado toda la luz hacía mucho tiempo. Detrás de él, el puente del Resolute zumbaba con silenciosa precisión. Sin gritos, sin caos. Su tripulación no entraba en pánico. Eran nacidos terranos, descendientes de supervivientes, guerreros criados en lunas olvidadas, hábitats destrozados y estaciones del vacío profundo. Cada uno de ellos criado con una verdad grabada en sus huesos. La humanidad recuerda. La humanidad paga sus deudas. Una voz tranquila rompió la quietud. Blanco fijado en la flota del dominio. Órdenes. Se giró ligeramente, mirando al teniente Kren. Un hombre delgado con cicatrices de quemaduras en un lado del cuello y un ojo mecánico que temblaba cuando estaba ansioso. No estaba temblando ahora. No disparen, dijo Redden, su voz baja pero final. Kren pareció sorprendido. Señor, no disparamos hasta que supliquen. Podía sentir la tensión ondular a través de la tripulación. No confusión, no miedo, solo anticipación. Sabían lo que era esto. Esto no era solo guerra. Esto era venganza. Lenta, medida, quirúrgica. Décadas atrás, la galaxia había visto arder la Tierra. La Confederación Terrana se había negado a alinearse con el Acuerdo Galáctico, un consejo hinchado de imperios blandos. Burócratas y generales pulcros que vivían en paz porque alguien más sangraba por ellos. La humanidad se había negado a desarmarse. Se habían negado a convertir su IA en robots de trabajo. Se habían negado a entregar su identidad. Así que la galaxia decidió borrarlos. No una guerra formal, no una declaración, solo aniquilación coordinada. Las colonias terranas fueron atacadas simultáneamente. Ataques orbitales en Marte, bioarmas en Europa, asesinatos silenciosos en naves comerciales. La Tierra misma fue bombardeada hasta que los océanos sirvieron y la corteza se abrió. La última transmisión terrana había sido un grito. Pero la galaxia había subestimado lo único que ningún sensor podía rastrear. La terquedad humana. Unas pocas naves de guerra en el espacio profundo se habían desconectado antes de la purga. Unos pocos comandantes se habían negado a responder a las llamadas de socorro, sabiendo que era una trampa. No se precipitaron. No intentaron salvar la Tierra. Se ocultaron. Y de ese silencio creció algo que la galaxia creía extinto. Ahora, la flota principal del dominio Vex flotaba en una cuña defensiva, armas preparadas, escudos levantados, miles de vidas listas para morir. Pero nadie se movía. Trick estaba en su puente, mirando la fuente de datos. Están ahí sentados, dijo, con la voz seca. Tienen la ventaja. ¿Por qué no atacan? Su primer oficial respondió en voz baja. Están esperando que entremos en pánico. Las naves terranas no necesitaban moverse. Hacían que las estrellas parecieran más pequeñas solo por estar allí. Cada piloto de nave de guerra alienígena había leído sobre los humanos en la historia de la Academia, siempre descartados como una nota a pie de página primitiva. Pero ahora miraban por sus visores y veían algo aterrador. La humanidad no había evolucionado hacia la paz.
Habían refinado su hambre de guerra. De vuelta a bordo del Resolute, Redden estaba sentado solo en su cámara privada. Paredes de metal desnudo, sin objetos personales, sin suavidad, solo viejas armas montadas en la pared y una andrajosa bandera terrana sellada detrás de un cristal reforzado. La miraba fijamente, con los dedos entrelazados. Todavía podía oír la voz de su padre, el hombre que lo había arrastrado de niño a través de los restos de la evacuación lunar. Manos ensangrentadas, pulmones ardiendo por el humo. No olvidamos. No perdonamos. Construimos y volvemos. Su padre había muerto años después, devorado vivo por la radiación en una colonia fallida. Sin entierro, solo un nombre grabado en una placa de acero atornillada a una plataforma minera destrozada. Y ahora aquí estaba él, liderando la flota más grande que la humanidad jamás había construido. No para la conquista, no para la expansión, sino para una sola cosa: venganza. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Llamada entrante. Transmisión visual del dominio. Redden se puso de pie, enderezó su uniforme. Pónganla en pantalla. La pantalla parpadeó, revelando el rostro del almirante Trick, piel escamosa, ojos dorados, demasiados dientes para una especie pacífica. Trick forzó una expresión de calma. Comandante, no esperaba que se pusiera en contacto. No lo hice. Ustedes sí, dijo Redden secamente. Trick parpadeó. Muy bien. Entonces pregunto, ¿por qué están aquí? La guerra es historia antigua. Ese conflicto terminó antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Redden no parpadeó. No terminó. Se pausó, y no lo hemos olvidado. El alienígena tragó saliva. Creíamos que estaban extintos. Lo sé, dijo Redden, acercándose a la pantalla. Ese fue su primer error. Trick se aclaró la garganta, tratando de mantenerse diplomático. Esta galaxia ha cambiado. Ahora hay acuerdos, reglas. Si atacan. Redden lo interrumpió. Permítame dejar esto claro. No estamos aquí para negociar. No estamos aquí para ser bienvenidos de nuevo. No estamos aquí para reclamar territorio. La mandíbula de Trick se tensó. Entonces, ¿por qué? La voz de Redden se volvió fría y afilada. Estamos aquí para asegurarnos de que cada especie que tuvo que ver con la destrucción de la Tierra sienta lo que nosotros sentimos. Pieza por pieza, sistema por sistema, hasta que sus hijos se despierten gritando con recuerdos que ni siquiera son suyos. Trick hizo una pausa. Desencadenarán una guerra contra todo el Consejo. No, dijo Redden con una sonrisa cruel. Terminaremos una. En las horas que siguieron, la flota del dominio envió docenas de llamadas de socorro. Mensajes volaron a través del subespacio, suplicando refuerzos, apelando a aliados. Algunos respondieron, otros no. Muchos simplemente dijeron, ustedes se buscaron esto. Redden aún no necesitaba disparar un solo tiro. El miedo por sí solo se estaba extendiendo como una enfermedad. Las rutas comerciales fueron abandonadas. Los transportes civiles fueron desviados. Los sistemas fronterizos comenzaron a evacuar en silencio. El terror se movía más rápido que los misiles. De vuelta en la sala de guerra de la nave, varios comandantes estaban de pie alrededor de un gran mapa holográfico. Cada uno de ellos elegido a dedo por Redden. No eran del tipo de escuela militar pulcra. Eran asesinos, veteranos de sectores sin ley, exiliados rebeldes, antiguos piratas que habían sido traídos de vuelta al redil por una cosa, una promesa de sangre. El capitán Veras, un bruto de hombros anchos con un gruñido por voz, habló primero. La flota del dominio está fanfarroneando. Tienen números, pero su estructura de mando es demasiado inflada. Un ataque de decapitación, y se dispersan. Otro comandante, delgado y silencioso, solo asintió. Redden dijo, no los atacaremos primero. Haremos que ellos disparen. Veras levantó una ceja. ¿Por qué? Porque quiero que cada cámara en cada mundo lo vea. Quiero que la galaxia sepa que ellos lo empezaron de nuevo. Que no pudieron resistir intentar matar a los humanos otra vez. Y esta vez, lo terminamos en nuestros términos. A medida que la tensión aumentaba, el dominio finalmente se quebró.
Una sola corbeta, nerviosa, demasiado ansiosa o simplemente desesperada, lanzó un disparo de advertencia. Una ráfaga de plasma rasgó el espacio, rebotando en los escudos de una fragata terrana. Sin daños, pero fue suficiente. Redden estaba en el puente, con los ojos fijos en el informe de impacto. Asintió una vez. Devuelvan el fuego. La primera andanada no fue ruidosa. No gritó ni destelló. Susurró. Un delgado rayo de energía comprimida cortó el vacío como un escalpelo. Golpeó la corbeta en el centro. Un momento era una nave. Al siguiente, vapor. Sin explosión, sin restos, solo nada. Luego comenzó el verdadero bombardeo. Las naves terranas se movían como tiburones en aguas ensangrentadas. Sus cañones de riel disparaban proyectiles demasiado rápidos para que el ojo los siguiera. Sus torretas impulsadas por IA mapeaban el movimiento enemigo antes de que se movieran. Sus SMS cortaban las comunicaciones. Las naves del dominio cayeron en silencio, una por una. No fue una batalla. Fue una lección. La lección era simple. Deberían habernos aniquilado cuando tuvieron la oportunidad. En la superficie de una luna cercana, los civiles observaban cómo el cielo cambiaba de color. Los niños preguntaban por qué las estrellas parpadeaban. Los padres permanecían inmóviles, con las mandíbulas apretadas. Viejos veteranos que habían luchado en la era de la purga se sentaban en silencio, con los ojos muy abiertos. Conocían ese color en el cielo. Recordaban lo que significaba. Las armas terranas no fallaban. Elegían quién vivía. En menos de una hora, la flota principal del dominio había desaparecido. No se perdonaron cápsulas de escape. Ninguna nave de mando quedó intacta. La única señal que permanecía en el sistema provenía de una baliza terrana. Pulsaba 3 palabras una y otra vez. Recordamos, regresamos, reclamamos. De vuelta en el Resolute, Redden estaba solo en su cámara de nuevo, mirando la bandera. El primer paso estaba hecho. Pero esto aún no era venganza. Esto era solo el disparo de advertencia. Había más especies que encontrar, más sistemas que habían firmado la sentencia de muerte de la Tierra. Y él los quemaría a todos, uno por uno, hasta que el último niño de las estrellas aprendiera a temer de nuevo la palabra humano. El humo no se eleva en el espacio. Se extiende como niebla. Después de que la flota principal del dominio fuera aniquilada, lo que quedaba de su buque insignia derivaba en pedazos a través del vacío. Fragmentos de casco chamuscados, acero derretido, miembros congelados que flotaban lentamente a través de la negrura. Sin supervivientes, sin comunicaciones, solo silencio. Pero el Resolute no esperó para celebrar. Redden creía en el impulso. Estaba de pie en la mesa de exhibición táctica en la sala de guerra central. Sin medallas en su pecho, sin sonrisa en su rostro, solo ojos agudos, mandíbula firme y la lista de ejecución de todo un imperio extendida sobre estrellas holográficas. No nos detenemos, dijo. Quiero 3 flotas en movimiento para el final del ciclo. Dividan los objetivos en niveles. El capitán Veras asintió. Nivel superior, centros militares VEX. Nivel medio, colonias de manufactura y centros logísticos. Nivel inferior, mundos que les dieron líneas de suministro durante la purga. Redden golpeó la mesa. Borren primero el nivel medio. ¿No el superior?, preguntó alguien. No, dijo Redden. Todavía no matamos a sus ejércitos. Primero los matamos de hambre. Colapsamos su economía. Rompemos su cadena de apoyo. Hacemos que vean cómo su fuerza se pudre desde dentro. Dejemos que griten al vacío pidiendo ayuda. Se giró, señalando la carta estelar giratoria. Y asegúrense de que cada mundo escuche esos gritos. La flota terrana se dividió en 3. Cada brazo de la máquina de guerra de la humanidad se movió como una cuchilla a través de una caja torácica. Rápido, exacto, sin emociones, sin negociaciones, sin demoras. No eran invasiones. Eran ajustes de cuentas. A través de los sistemas intermedios, las colonias mineras del dominio fueron incineradas antes de que siquiera se dieran cuenta de que habían sido marcadas. Armas nucleares tácticas, destructores de planetas,
varillas cinéticas orbitales, sin fanfarria, sin advertencias previas al ataque. Los terranos no exigían rendición. Simplemente eliminaban lo que ya no era bienvenido en su galaxia. En la colonia Delta 42, un gobernador Rex llamado Palen intentó transmitir una súplica de negociación. Sus últimas palabras fueron grabadas por sondas en órbita. Hicimos lo que se nos dijo. No elegimos la purga. Solo estábamos alimentando a nuestras familias. Segundos después, una varilla de tungsteno del tamaño de una torre cayó desde la órbita baja, viajando a velocidad hipersónica. La colonia no explotó. Dejó de existir. De vuelta a bordo del Resolute, Redden lo observaba todo en silencio. No sonreía. No parpadeaba. Simplemente se dirigió a sus oficiales. ¿Cuál es el siguiente objetivo del Consejo? El teniente Kren respondió, puesto de avanzada del sindicato DRAT. Suministraron equipos de ciberguerra durante la purga. Están protegidos bajo el actual acuerdo galáctico. Atacarlos violaría. Sus leyes no se aplican a nosotros, dijo Redden. Kren asintió. Coordenadas fijadas. Flota en espera. En las cámaras del Consejo de Atal Prime, las especies gobernantes gritaban en enlaces de comunicación superpuestos, discutiendo, culpándose, entrando en pánico. Eran las mismas especies que habían votado por la destrucción de la Tierra siglos atrás. Tan engreídos en su creencia de que la humanidad era demasiado joven, demasiado primitiva, demasiado inestable. Ahora se rogaban mutuamente que respondieran. Pero nadie quería ser el primero. Cada especie temía la misma verdad, que si tomaban represalias, los terranos vendrían a por ellos a continuación. Los embajadores eran expulsados de las reuniones. Las alianzas se desmoronaban. Las redes comerciales colapsaban de la noche a la mañana. Sectores enteros se negaban a recibir envíos de gobiernos implicados con la Tierra. Los niños eran sacados de las escuelas. Los civiles comenzaron a almacenar provisiones. Incluso las culturas pacíficas comenzaron a armar colonias. El miedo funcionaba mejor de lo que la diplomacia jamás lo había hecho. En un rincón oscuro del espacio del Consejo, había un hombre, no humano, que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. No era un líder ni un soldado. Era un historiador. El profesor Calor, un erudito envejecido de la especie Va, estaba sentado solo en su bóveda de archivos, rodeado de textos antiguos y registros prohibidos. Sus ojos, grises y cansados, escaneaban las últimas transmisiones terranas que habían sido enterradas por los protocolos de memoria del Consejo. Susurró para sí mismo. Nos lo advirtieron. Dijeron que si alguna vez regresaban, traerían una guerra que la galaxia no podría comprender. Se inclinó hacia adelante y abrió un archivo etiquetado como Operación Silencio, el relato clasificado de la hora final de la Tierra. Lo que vio le revolvió el estómago. Los humanos no habían caído. Se habían retirado, quemado su propio terreno, escondido a sus supervivientes. La purga había fracasado. El Consejo solo había destruido la superficie de la Tierra, no el alma que la había construido. Mientras tanto, Redden estaba de pie en un acantilado rocoso con vistas a un mundo calcinado. Este planeta había albergado una vez una estación de mando Brex. Ahora era vidrio negro. El viento transportaba el olor metálico quemado de la aleación vaporizada. A su lado había un niño de 13 años, de complexión pequeña, ojos oscuros. Uno de los huérfanos criados a bordo de la flota. ¿Por qué destruiste este también?, preguntó el niño. Ayudaron a borrar tu pasado, dijo Redden. El niño asintió. ¿Así que destruimos su futuro? No, respondió Redden. Destruimos su negación. Se arrodilló, frente al niño. Quieren creer que lo que pasó fue justificado, que éramos peligrosos, que no teníamos lugar en su galaxia. ¿Y les demostramos que estaban equivocados? No, dijo Redden, poniéndose de pie. Les demostramos que nunca nos importó su aprobación. Les demostramos que no pedimos existir. Tomamos ese derecho con sangre. 3 semanas después del inicio de la campaña terrana, más de 43 sistemas alienígenas habían sido silenciados. No conquistados, no ocupados, silenciados. Y sin embargo,
Ni un solo humano había puesto un pie en esos mundos. No lo necesitaban. No estaban interesados en banderas o gloria. Solo en pruebas. Pruebas de que la deuda era real. Pruebas de que la historia recuerda. Pero no todas las especies se acobardaron. Unos pocos imperios antiguos comenzaron a agitarse. Uno en particular, el colectivo Dalsai, antiguos manipuladores conocidos por mover los hilos tras las puertas del Consejo, envió un mensaje directamente a la flota de Reden. Fue breve. Están superados en número, en armamento, en capacidad. Serán aislados. Se quedarán sin combustible, sin aliados, sin tiempo. Reden miró el mensaje y luego grabó una respuesta. Se nos acabó la paciencia hace siglos. Y en cuanto a los aliados, no necesitamos ninguno. Hizo una pausa. No conquistamos mundos. Acabamos con linajes. Luego borró el mensaje. No era necesario esperar su respuesta. En secreto, los Dalsai comenzaron los preparativos para un contraataque. Construyeron una flota diseñada para moverse a través de rutas sigilosas, apuntando a naves terranas clave, con el objetivo de asesinar a Reden para cortar la cabeza de la serpiente. Pero la inteligencia terrana había evolucionado mucho más allá de lo que esperaban. Antes de que la flota Dalsai pudiera siquiera abandonar su base oculta, su IA de navegación fue corrompida. Las coordenadas se invirtieron. Sus motores de sigilo se sobrecalentaron. Sus propias naves se volvieron contra ellos. En uno de los proyectos más avanzados de la flota terrana, el Virus Eco, los programadores humanos habían aprendido a enseñar a las naves enemigas a tener miedo. Y cuando el almirante Dalsai intentó anular manualmente su nave, esta explotó desde dentro. Reden recibió los registros de la detonación minutos después. No dijo una palabra. Simplemente marcó el siguiente nombre en la lista. Al final de la cuarta semana, los susurros comenzaron a reemplazar el pánico. A través de sistemas neutrales, en guaridas criminales, estaciones olvidadas y colonias sin ley, la gente comenzó a hablar de los terranos no como demonios, sino como correctores. No se equivocan, se escuchó decir a un pirata. El Consejo ha sido corrupto durante siglos. Quizás los humanos solo están terminando lo que nosotros teníamos demasiado miedo de empezar. Eso era lo que Reden quería. No fama, no misericordia. Quería que la verdad sonara a miedo. En el Resolute, en lo profundo de la cubierta de guerra bajo el puente, filas de criocápsulas yacían en la oscuridad. Cada cápsula contenía un nombre. Cada nombre era alguien perdido durante la purga. No estaban muertos. Eran supervivientes puestos en estasis durante la caída de la Tierra. Las mejores mentes, los últimos artistas, los archivistas, los luchadores, los agricultores. Miles de terranos congelados en el tiempo, esperando que la galaxia estuviera lista para ellos. Reden caminaba solo por la bahía criogénica algunas noches. Leía nombres. Tocaba el cristal. Y recordaba. No estaba aquí para matar a todos. Estaba aquí para hacer el espacio seguro para aquellos que merecían levantarse de nuevo. Pero todavía no. Primero, tenía que terminar la lista. La desesperación hace que los imperios sangren más rápido que cualquier guerra. El Consejo Galáctico siempre se había presentado como unificado. Docenas de especies en armonía, un sistema de controles, tratados, comercio mutuo y pactos militares. Pero la campaña terrana expuso la mentira más rápido de lo que nadie esperaba. En menos de un mes, la ilusión se hizo añicos. Los sistemas dejaron de responder a las llamadas de socorro. Los mundos miembros se negaron a desplegar naves. Viejas rivalidades que habían sido enterradas bajo pulcros discursos políticos resurgieron. Todos empezaron a buscar a alguien a quien culpar. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero la verdad resonaba en cada canal de comunicación, cada sector abandonado, cada tembloroso puesto militar avanzado. Los humanos habían roto la columna vertebral de la galaxia sin necesidad de conquistar una sola capital. Y todavía estaban empezando. Dentro del Consejo de Guerra abovedado en Atal Prime, reinaba el caos. Los embajadores gritaban a través de la cámara, lanzando acusaciones, golpeando los puños, amenazando con sanciones.
Gigantescos mapas holográficos mostraban sistemas estelares parpadeando en rojo, cada uno marcado como silenciado o destruido. Colonias enteras se habían oscurecido. Centros de infraestructura habían sido borrados de la órbita. Ni una sola transmisión salía antes de que los terranos atacaran. El representante Beler de la Confederación Trax, uno de los miembros más antiguos y militantes del Consejo, golpeó con una mano con garras la mesa de acero. Esto es una desgracia. Tenemos flotas 10 veces más grandes que las suyas. Despliéguenlas. Aplasten sus naves de guerra. Se mueven como sombras, ladró otro. Bloquean nuestros sensores, saltan más rápido de lo que nuestros sistemas de seguimiento pueden registrar y atacan objetivos que ni siquiera deberían ser accesibles. Esto no es una guerra. Es una masacre. No conquistan. No toman recursos ni territorio. Eso no es guerra. Es terrorismo, gritó uno. Una voz más vieja y lenta se abrió paso desde la parte trasera. El consejero Drannis, antiguo y pálido, pronunció una sola línea. Entonces quizás nunca debimos encender la cerilla. Eso silenció la sala por un instante. Luego Beler gruñó. ¿Y qué? ¿Simplemente dejamos que terminen lo que empezaron? ¿Que maten a cada mundo que firmó los acuerdos de la purga? Eso nos incluye a nosotros. Un diplomático más joven susurró por lo bajo. Nos lo ganamos. De vuelta a bordo del Resolute, Redden preparaba la siguiente oleada. Estaba de pie ante el núcleo de IA de la flota, en las entrañas del buque insignia. Imponentes pilas de servidores revestían las paredes, parpadeando con pulsos de luz azul. No era una IA tradicional, no como las que la galaxia había visto antes. No tenía voz ni rostro. Era algo completamente diferente. El archivo. Era la memoria, la rabia, la estrategia y el cálculo humanos tejidos en código. Colocó su mano en el lector biométrico. La interfaz se iluminó y lo escaneó. Comandante Redden, nivel de acceso Heraldo. Solicitud. Próxima prioridad estratégica. La pantalla mostró una sola palabra. Horus. Redden entrecerró los ojos. Ese mundo no era militar. Ni siquiera era un centro logístico. Era un mundo mediático. El conjunto de satélites de transmisión neutral más grande de la galaxia. Horus no disparaba misiles. Transmitía noticias, cultura, arte y propaganda. Había permanecido intacto durante siglos. Hasta ahora. El arma más grande del Consejo siempre había sido su control sobre la narrativa. No necesitaban ganar guerras si podían ganar mentes. Cuando ordenaron la destrucción de la Tierra, lo vendieron como un acto necesario, una purga misericordiosa para prevenir una infección de IA, un ataque justo contra la creciente agresión humana. Pero Horus guardaba los datos en bruto, las imágenes sin editar de los últimos días de la Tierra, las comunicaciones interceptadas, las órdenes de la purga. Si el público veía esos archivos, la galaxia sabría quiénes eran realmente los monstruos. Así que Redden lo tomaría, no con armas nucleares o cañones de riel, sino con la verdad. El ataque a Horus llegó sin previo aviso, como siempre. Un grupo de ataque terrano rompió su red de defensa orbital en menos de 30 minutos. Ni siquiera dispararon contra el conjunto planetario. En cambio, infiltrados terranos vestidos con armaduras de obsidiana cayeron sobre la superficie en cápsulas sigilosas. Dentro de la torre principal del archivo central de Horus, las alarmas gritaban mientras los drones de seguridad se movilizaban. Los técnicos corrían, gritando por los comunicadores, tratando de pedir ayuda, pero sus señales estaban bloqueadas. En la sala de control, un director de Horus, de piel pálida, envejecido, temblando, se quedó congelado cuando la puerta se abrió de golpe. Entró un hombre. Alto, terrano, sin rango, sin insignia, solo una voz. No estamos aquí para matarte. El director se estremeció. ¿Qué? ¿Qué quieren? El terrano metió la mano en su cinturón y colocó un disco duro en la consola. Transmite esto ahora, por todos los canales. El director vaciló. Sí lo hago, el consejo. Ya estás muerto, dijo el hombre. Solo que aún no has dejado de respirar. No esperó una respuesta. Se marchó. El director miró el disco.
Estaba etiquetado simplemente como la verdad de la Tierra, sin editar. A través de la galaxia, las pantallas parpadearon. Vallas publicitarias en planetas comerciales se congelaron a mitad de un anuncio. Estaciones en el espacio profundo pausaron sus transmisiones de entretenimiento. Los dibujos animados holográficos para niños se convirtieron en estática. Y entonces, en un momento sincronizado, todas las transmisiones principales reprodujeron lo mismo. La purga. En bruto, sin editar. Gritos. Ciudades de la Tierra ardiendo. Flotas del Consejo abriendo fuego contra naves civiles. Voces de IA suplicando por la paz. Soldados del Consejo riendo por los comunicadores. Docenas de especies ordenando bombardeos incendiarios en hospitales, escuelas, naves de refugiados. No era propaganda. Era un hecho. Y la verdad golpeó más fuerte que cualquier arma que los terranos hubieran usado. Los disturbios comenzaron a la hora siguiente. En un rincón tranquilo del sistema Halden, una academia de entrenamiento del Consejo fue invadida por sus propios estudiantes. En las colonias mineras de Grales, los esclavos rompieron sus cadenas y quemaron la bandera del Consejo. Los sectores sin ley declararon neutralidad, renunciando a todos los acuerdos galácticos hasta que la guerra terrana terminara. Y lo más revelador de todo, varias especies de nivel medio anunciaron su renuncia al Consejo y ofrecieron a la flota terrana acceso total a su espacio. El Consejo se desmoronaba desde dentro. Entraron en pánico. Idearon un plan apresurado. No diplomacia, no paz, un asesinato. 3 naves de operaciones encubiertas fueron desplegadas desde el enclave Galei, una facción secreta oculta dentro de la red en la sombra del Consejo. Naves imposibles de rastrear con tecnología de camuflaje prototipo, contramedidas antiterranas y un solo objetivo: eliminar al comandante Reden. Llegaron al Resolute en 12 horas. Habían sido entrenados para perforar cascos, eludir IAS, desplegar drones cazadores asesinos. Nunca lograron entrar. Los sistemas de centinela terranos no detectaban intrusos. Los anticipaban. En el momento en que la primera nave de operaciones encubiertas entró en el rango terrano, la red de defensa del Resolute se activó. No se activó ni una sola alarma. Los infiltrados estaban muertos antes de tocar el metal. La última nave intentó escapar. Se le permitió hacerlo. Dentro de su núcleo de datos, esperaba una transmisión final, una señal de video. Reden mirando directamente a la cámara. Enviaron asesinos. Yo devolví los cadáveres. El mensaje fue recibido por el enclave Galei 2 horas después. Ese edificio ya no existe. Dentro de su cámara de mando, Reden estaba sentado con la siguiente oleada de datos de objetivos flotando ante él. Kren estaba cerca. Las comunicaciones del Consejo han caído un 60%. Casi todas las especies se están retirando a su propio territorio. Reden no respondió. Kren continuó. Hemos interceptado un mensaje de socorro a nivel de todo el Consejo. Piden conversaciones de paz. Una cumbre de emergencia. Le piden que asista. Reden finalmente levantó la vista. Están desesperados. Sí. Entonces intentarán algo estúpido. Kren asintió. Probablemente. Reden se levantó lentamente, volviéndose para mirar el mapa estelar. Asistiré. Los ojos de Kren se abrieron de par en par. Señor, envía el mensaje. Déjalos creer que me han sacado de mi escondite. Se volvió hacia Kren y hubo un raro destello de algo afilado en sus ojos. Diversión oscura. Y prepara la unidad de ataque Echelon 9. Si intentan algo, hizo una pausa. Convierte todo el sistema en un cementerio. La invitación llegó a través de canales encriptados, envuelta en una cortesía desesperada y vestida con la ilusión de diplomacia. Alto comandante Reden de la flota terrana, el Consejo Galáctico solicita su presencia en una cumbre de emergencia. Se discutirán los términos de un alto el fuego, reparaciones y reconocimiento. Se garantiza un salvoconducto. Reden la leyó 2 veces. Luego arrojó la tablilla de datos a un lado sin decir palabra. Salvoconducto. Casi se rió. Esa frase, viniendo de la misma máquina burocrática que ordenó la extinción de la Tierra,
Era como una serpiente ofreciendo compartir su calor en invierno. Pero aceptó ir, no porque creyera en su paz, sino porque conocía su miedo. Y el miedo era una palanca. Reden no solo iba a escuchar su disculpa. Iba a hacer que la dijeran mientras se ahogaban en su propia sangre. La cumbre del Consejo se celebraría en la estación Virex, un centro diplomático neutral suspendido sobre el gigante gaseoso Yele en el sector Delta Prime. Una vez elogiada como un faro brillante de unidad interespecies, ahora se asemejaba a un mausoleo. Naves de patrulla flotaban como buitres. Cañones de defensa seguían cada lanzadera con manos temblorosas. Dentro de la cúpula central, los techos de cristal mostraban las nubes arremolinadas de Yele, brillando con un verde enfermizo bajo los soles gemelos. Enormes estandartes con el escudo del Consejo aún colgaban, descoloridos ahora, como símbolos de una religión olvidada. 23 especies llenaban el auditorio semicircular. No era una asistencia completa. Demasiados ya estaban huyendo, escondiéndose o habían sido borrados del mapa. En el centro, una silla solitaria esperaba vacía hasta que la puerta se abrió y él entró. Sin guardias, sin armas, sin séquito, solo Reden, vestido con una armadura de mando terrana de color negro mate, sin marcas, impávido, con los ojos en calma absoluta. Caminó por el pasillo central, lento, metódico, sin apartar la vista. Cada embajador lo observaba como si fuera un arma cargada. Porque lo era. Un arma viviente que habían intentado enterrar en el suelo de la tierra. Ahora caminaba por su casa, vivo, no invitado, intocable. Se sentó, no se reclinó, no habló. Simplemente esperó hasta que el primer cobarde encontró su voz. El consejero Bele Rick de la Confederación Trax se aclaró la garganta. Lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, pero no tanto como para parecer seguro. Comandante Reden, le agradecemos su presencia. Reden no parpadeó. Eric continuó. Nosotros, los miembros restantes del Consejo, deseamos abrir un diálogo para entender sus intenciones de cara al futuro. La severidad de sus acciones ha creado un estado de incertidumbre. Creemos que es en el mejor interés de la galaxia encontrar una resolución pacífica. Reden dejó que el silencio se pudriera por un largo momento. Luego, con calma, ¿quieren una resolución? Otro consejero intervino. La representante Leora, de voz suave, con las pupilas rasgadas temblando. Estamos preparados para ofrecer el pleno reconocimiento de la soberanía de la flota terrana y reparaciones dentro de lo razonable. Otro habló. Y una disculpa condicional. La voz de Reden cortó la cámara como un cuchillo frío. No hay condiciones para una disculpa. Todas las cabezas se volvieron hacia él. No se negocia con la gente que intentaste borrar. No se negocia con los descendientes de las tumbas que llenaste. Se arrodillan y suplican. Eric pareció ofendido. Comandante, con todo el debido respeto. No queda respeto, interrumpió Reden. No después de la purga. No después de lo que le hicieron a nuestro mundo. Se levantó lentamente, dando un paso adelante. No estoy aquí para hacer un trato. Estoy aquí para ver cuántos de ustedes todavía se mienten a sí mismos. Murmullos, miradas nerviosas. Vi arder la tierra, dijo. Escuché cómo sus naves de guerra destrozaban transportes de refugiados. Oí a sus soldados reír mientras los niños gritaban. Borraron continentes enteros y lo llamaron misericordia. Y ahora ofrecen reconocimiento. Su voz se endureció. No necesitamos su reconocimiento. Sobrevivimos sin él. Luego, en voz baja, regresamos sin él. El silencio se hizo más pesado. Leora habló de nuevo, con cautela. ¿Entonces por qué está aquí? Reden la miró directamente. Para darles una última opción. Golpeó el brazo de su silla. Un pequeño dispositivo proyectó un mapa 3D en el aire, destacando 7 sistemas. Territorios clave del Consejo, relés de comunicación centrales, puestos de mando militares, centros de suministro. Luego, Reden presionó un botón más. Los sistemas parpadearon. Rojo. Equipos de ataque terranos están en posición en todo su territorio ahora mismo. Jadeos. Nadie los vio llegar.
Nadie los verá irse. Eric se puso de pie, furioso. Esto es chantaje. Viola los términos de... No hay términos, dijo Redden. Dio un paso adelante de nuevo. Solo hay deuda y sangre. A la señal, en 7 sistemas, se desató el infierno. Naves sigilosas terranas, infiltradas semanas antes, se activaron. Apagones orbitales barrieron los planetas. Bombardeos de impulsores de masa destrozaron búnkeres de mando de flota. Depósitos de combustible explotaron como estrellas moribundas. En 13 minutos, el Consejo perdió más del 40% de su capacidad logística restante. Sin advertencia, sin piedad, solo silencio después del fuego. De vuelta en la estación Virex, las alarmas comenzaron a sonar. Imágenes en vivo de los ataques se transmitieron por toda la sala. Los consejeros entraron en pánico. Algunos se levantaron, otros gritaban órdenes a sus comunicadores. Las unidades de seguridad comenzaron a sellar las puertas. Todos buscaban seguridad excepto Redden. Seguía de pie en el centro, todavía tranquilo, todavía observando como un hombre que mira caer las fichas de dominó. Un consejero se abalanzó hacia la salida. Un estruendo atronador lo detuvo en seco. Las puertas principales se cerraron de golpe. El metal resonó. Y luego, unos pasos resonaron por el pasillo. No era la seguridad del Consejo. Eran terranos. Habían activado el protocolo Caída Roja, un plan de contingencia de último recurso construido en secreto para tal evento. No era una respuesta diplomática. Era una trampa. Docenas de guardias blindados irrumpieron en la cámara, con las armas levantadas, los objetivos fijados. Una voz sintética retumbó. Comandante Redden, está bajo arresto por decreto unánime del Consejo. Ríndase. Redden sonrió lentamente. No era la sonrisa de un hombre derrotado. Era la mueca de un hombre que esperaba que alguien fuera así de estúpido. Levantó una mano. Echelon 9, dijo. Y entonces las paredes explotaron. Soldados terranos irrumpieron a través del techo de cristal como sombras envueltas en armadura. Trajes de obsidiana, armas silenciosas, sin insignias. La unidad de ataque Echelon 9, la unidad más letal jamás producida por los ejércitos terranos supervivientes. Entrenados en abordaje nulo, guerra biológica, asesinato y sabotaje. No dudaron. No hablaron. Masacraron. Los guardias del Consejo fueron abatidos en segundos. Los gritos resonaron por la cámara. La sangre cubrió el suelo. El cristal se hizo añicos. Los miembros del Consejo se agacharon detrás de sus asientos. Algunos suplicaron, otros intentaron correr. Redden no se inmutó. Caminó a través del caos. Su voz resonó por encima de los disparos. Esto no es una negociación. Este es el fin de un régimen. Cuando el humo se disipó, más de la mitad de los miembros del Consejo yacían muertos. El resto fueron capturados, no asesinados, marcados, despojados de su rango. Sus especies denunciadas, su poder borrado. A cada uno se le dio un simple mensaje grabado en los núcleos digitales de sus naves. Este es su legado. Llévenlo a casa. Díganle a su gente que la era de su imperio ha terminado. Díganles que los terranos no quieren gobernarlos. Solo quieren que recuerden quién sangró. Esa noche, la estación Virex ardió. No fue un bombardeo orbital. Fue un sabotaje interno. Ingenieros terranos plantaron desestabilizadores de núcleo gravitatorio en los cimientos. Mientras Redden y su equipo evacuaban, la estación se resquebrajó desde dentro. El fuego arrasó sus líneas de oxígeno. Los pilares de soporte colapsaron. Cientos que aún estaban a bordo gritaron. No se dio ninguna advertencia. No llegaron naves de rescate. Y en la oscuridad silenciosa sobre el gigante gaseoso, el corazón del Consejo fue arrancado de su pecho y arrojado al vacío. De vuelta a bordo del Resolute, Redden estaba en la cubierta de mando central mientras miles de mensajes llegaban. Algunos eran amenazas. Algunos eran gritos de piedad. Algunos eran un silencio total, del tipo que significaba rendición sin vergüenza. Redden no leyó ninguno. Se volvió hacia Kren, que estaba cerca. Estado de los mundos del Consejo restantes.
Kren respondió. La mayoría se han oscurecido. Unos pocos se preparan para pedir la paz. 1 o 2 todavía se aferran a la guerra. Reden asintió. Deja que los que suplican sufran más tiempo. A los que resisten, bórralos del mapa. Luego miró el último sector en el tablero. Un sistema que quedaba intacto. El mundo natal principal de la especie más antigua del Consejo, donde todo había comenzado. Reden señaló. Terminamos allí. Lo llamaban Elie Prime, la primera luz, el lugar de nacimiento del Consejo y el corazón del régimen galáctico que orquestó la extinción de la Tierra. Era un mundo antiguo envuelto en estaciones espaciales chapadas en oro, oculto en campos de energía, rodeado de flotas que no habían disparado un tiro en décadas. No porque fueran pacíficos, sino porque creían que nadie los alcanzaría jamás. Hasta ahora, desde la órbita alta, Elie Prime se veía hermoso. Una rica atmósfera azul, enormes ciudades flotantes, imponentes agujas de plata que cortaban las nubes, un mundo pulido como una corona. Pero Reden no miraba su superficie. Miraba debajo. Muy por debajo de la superficie del lujo y la ilusión de Elie había un sistema de bóvedas. Sitios negros, archivos de IA ocultos, laboratorios de pruebas biológicas, lugares donde se habían planeado los últimos días de la Tierra. No en salas de estrategia, no en campos de batalla, sino en silencio, a través de un consenso susurrado, documentos firmados y cálculos fríos. Cada bomba que cayó sobre la Tierra comenzó en este lugar, y Reden iba a poner fin a la inocencia de la galaxia convirtiéndolo en una cicatriz. En la cubierta de mando del Resolute, la flota terrana flotaba en una formación de diamante. Miles de naves estaban listas, silenciosas, esperando una señal que nunca necesitó ser pronunciada. Ya no había sorpresa. Elie sabía que venían, y ya estaban gritando. Los restos del Consejo se habían retirado al planeta, su último bastión. Más de 1 millón de soldados de élite de docenas de especies ahora estaban acurrucados en la red celeste de Elie, junto con media docena de dreadnoughts que aún ejecutaban los viejos protocolos defensivos. Creían que podían repeler un asalto terrestre. Lo que no sabían, lo que todavía no entendían, era que los terranos no estaban aquí para luchar en el suelo. Estaban aquí para destruir la idea de seguridad. Reden se paró ante el alto mando reunido a bordo del Resolute. Oficiales de pie, firmes, con las armas cargadas, rostros tallados en acero y dolor. Aquí es donde comenzó, dijo. No la guerra, no la traición. La mentira. Miró alrededor de la sala. Este mundo escribió la sentencia de muerte de la Tierra. Cada documento, cada orden de purga, cada identidad terrana borrada provino de sus salones. Se acercó a la consola central y amplió la imagen del núcleo planetario. No vamos a bajar allí a plantar banderas. No estamos conquistando. No estamos negociando. Esto ya no es una guerra. Su voz bajó. Esto es un entierro. La flota terrana desplegó el proyecto Winterglass, una tecnología prohibida largamente teorizada, nunca confirmada. No era un misil. No era un rayo. Era una vaina gravitacional que doblaba el tiempo, disparada desde la espina central del Resolute, que plegó el espacio alrededor del núcleo magnético del planeta y congeló cada satélite, estación y flota en órbita en un bucle de estasis que duró exactamente 92 segundos. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente para que la muerte caminara entre ellos. Desde el vacío, elegantes naves de infiltración con forma de daga surgieron de los portaaviones terranos y se precipitaron hacia la atmósfera superior de Elie. Dentro de cada cápsula de desembarco había equipos de asalto equipados con la tecnología más letal que la humanidad jamás construyó en silencio. Nanocuchillas camufladas, armaduras adaptativas, armas neuronales que disparaban antes de que el usuario apretara el gatillo. No eran marines. Eran sepultureros. Y cada uno de ellos tenía una razón personal para hacer gritar a este planeta. Reden no se quedó atrás esta vez. Abordó la cápsula principal él mismo. Kren se opuso, naturalmente. Puede coordinar desde aquí. Deje que las unidades ejecuten. No tiene que estar en la zona de explosión. Reden lo miró, su voz tranquila pero afilada. La gente que envió las órdenes de la purga vivía en el lujo mientras el cielo ardía.
No voy a cometer ese error. Kren asintió una vez. Haz que duela, dijo. Pienso hacerlo, replicó Reden. El descenso fue brutal. No por el fuego enemigo, la congelación orbital detuvo cualquier defensa, sino porque los terranos entraron con fuerza. Sin escudos térmicos, sin piedad para el casco. Se estrellaron a través de la atmósfera como impactos de meteoritos. La primera ciudad alcanzada fue la corona de Celion, la antigua capital cultural del Consejo, donde las torres de mármol se erigían como monumentos a la unidad, donde las bibliotecas guardaban siglos de discursos, tratados y premios por el mantenimiento de la paz. Los terranos no leyeron esos libros. Los quemaron. Los equipos de asalto se movieron calle por calle, silenciando guardias, tomando núcleos de datos, descargando secretos ocultos durante mucho tiempo de la memoria pública. Un equipo irrumpió en el archivo de propaganda del Consejo y expuso 27 documentos falsos que describían eventos falsificados de la purga de la Tierra. Crímenes de guerra completamente fabricados para justificar el exterminio. No los publicaron. Simplemente subieron las imágenes en bruto y luego apagaron las luces. En la ciudad subterránea profunda, el escuadrón personal de Reden irrumpió en la bóveda Hex 9, la cámara donde se había concebido la solución final. Dentro quedaban 12 ancianos, figuras antiguas de varias especies, demasiado viejos para huir, demasiado orgullosos para esconderse. Levantaron la vista cuando los terranos de armadura negra entraron. Uno de ellos, un ser larguirucho con ojos rojos brillantes, se puso de pie y siseó. Pueden matarnos. No cambiará lo que hemos construido. Son una enfermedad. El Consejo regresará. Reden caminó lentamente, sin casco, con el rostro lleno de cicatrices, duro y silencioso. Miró al anciano a los ojos. No estoy aquí por venganza. Levantó su arma de mano y le disparó al anciano en la cabeza. Estoy aquí para cerrar un ciclo. Los otros comenzaron a suplicar. No importaba. Cada uno fue marcado no solo para la ejecución, sino para el borrado de su legado. Los soldados terranos implantaron nanites de purga de datos en cada sistema, cepas de virus que devorarían generaciones de registros de archivo. No se construirían estatuas para estos tiranos. Ningún libro mencionaría sus nombres. A la manera terrana, ser olvidado era el final más cruel. Sobre el planeta, la congelación orbital terminó. Los dreadnoughts del Consejo despertaron. Demasiado tarde. La flota terrana ya estaba sobre ellos. Cañones fijados. Cañones de riel cargados. El fuego cayó. No solo inutilizaron las naves, las hicieron añicos. Fragmentos de acorazados llovieron sobre los océanos del planeta, convirtiendo las olas en vapor. Uno por uno, los últimos defensores del Consejo fueron arrancados del cielo, y Elie Prime lloró. En las horas finales de la operación, Reden se paró en lo alto de una de las ruinas de la gran ciudadela del Consejo. Su cúpula agrietada, paredes ennegrecidas, el viento aullando a través de ventanas destrozadas. Estaba solo, mirando hacia el corazón de lo que una vez fue considerado el gobierno más sagrado de la galaxia, ahora una tumba. Uno de los consejeros supervivientes fue arrastrado ante él. Un miembro de la especie Relasi, con túnicas ceremoniales antiguas todavía aferradas a su frágil cuerpo. Miraron a Reden con silenciosa derrota. ¿Y ahora qué?, preguntaron. ¿Ahora?, replicó Reden, mirando al horizonte. Ahora vuelven a casa y le dicen a su gente lo que sucede cuando matan la esperanza. Más tarde, a bordo del Resolute, la flota terrana superviviente se reunió en órbita. No vitorearon. No cantaron. No hubo celebración, solo silencio. Y Reden, de pie ante ellos, hablando a través de las comunicaciones unificadas de la flota. Hermanos, hermanas, hijos de lo que intentaron borrar. No vinimos aquí a plantar banderas. No vinimos a reconstruir el Consejo a nuestra imagen. Vinimos aquí a terminar lo que ellos empezaron. Una larga pausa. Y luego su voz bajó aún más. Pero no hemos terminado. Los ojos en 1000 naves se abrieron de par en par. Hay otros sistemas que ayudaron en la purga y se mantuvieron en silencio. Se beneficiaron de las cenizas de nuestros mundos, vendieron a los terranos por rutas comerciales.
Su voz se afiló como una cuchilla. También recordamos sus nombres. La guerra debería haber terminado con Elie Prime. No lo hizo, porque detrás de cada régimen, detrás de cada ataque de dron y bombardeo orbital, detrás de cada orden de limpiar y cada discurso que llamaba a los terranos inestables, había mercaderes, comerciantes, banqueros, contratistas de flotas. Aquellos que suministraron las bombas, vendieron las colonias abandonadas de la tierra y negociaron el silencio después. Nunca pisaron un campo de batalla. Nunca dieron discursos. Se escondieron detrás de redes comerciales y zonas neutrales. Se enriquecieron con el genocidio. Ahora Reden iba a por ellos, no para hacerles pagar, sino para hacerlos irrelevantes. El primer objetivo fue el Combinado Bernari, un masivo sindicato económico que se había mantenido neutral durante la purga de la tierra, pero cuyos barcos comerciales fueron descubiertos más tarde transportando chatarra terrana de colonias en ruinas. Habían suministrado combustible a las flotas del Consejo y vendido tecnología terrestre recuperada a compradores del mercado negro. Durante siglos, habían clamado inocencia. Estaban a punto de aprender cómo era el juicio sin jurado. A la sombra de Bernari Prime, una megaestructura dorada orbitaba un planeta minero como la corona de un dios, una estación corporativa conocida como ABS. Nunca fue concebida para la guerra. Sus hangares estaban llenos de carga. Sus pasillos eran de cristal y terciopelo. Sus guardias portaban rifles de aturdimiento ceremoniales, no armas de guerra. Los ejecutivos dormían en camas de gravedad y bebían de garrafas de cristal mientras enviaban pagos encriptados a todos los rincones de la galaxia. Habían oído hablar de la flota terrana. Simplemente no creían que los tocaría. Hasta que las estrellas desaparecieron. Miles de naves terranas salieron del warp como una cortina de acero y fuego, proyectando sombras sobre la estación dorada. El director de comunicaciones de la estación casi se ahoga al mirar los escaneos entrantes. Eso no es una flota. Eso es una plaga. En cuestión de minutos, las redes eléctricas de ABS fueron hackeadas, las torretas se volvieron hacia adentro, las lanzaderas de lujo quedaron bloqueadas en los muelles de atraque y cada salida fue sellada por código. Luego llegó la transmisión a través de cada pantalla, pasillo y terminal de la estación. El rostro de Reden apareció. Estaba de pie con su armadura de mando completa, el visor retraído, los ojos agudos y tranquilos. A los ejecutivos y beneficiarios del Combinado Bernari, comenzó, su voz fría y lenta. No son soldados. No son estadistas. Son algo peor. Vieron morir la tierra y vieron un beneficio. No enviaron flotas. Enviaron facturas. El silencio en la estación era sofocante. Le dieron al Consejo su combustible, sus fábricas, su silencio. Y ahora reciben su recompensa. Golpeó un control en su muñeca. Por toda la estación, las luces se pusieron rojas. La voz de la IA que siguió fue sintética e inquietantemente educada. Desestabilización del reactor en progreso. Fallo de contención en 14 minutos. El pánico explotó en ABS. Los ejecutivos gritaban por los comunicadores. Las naves intentaron despegar, pero fallaron. El personal de seguridad intentó anular el sistema solo para ser bloqueados por un código escrito en un idioma muerto. Código antiguo terrano. Dentro de la flota terrana, docenas de naves de desembarco se desplegaron, no con soldados, sino con ingenieros de archivo. No estaban allí para matar. Estaban allí para borrar. Se infiltraron en las bóvedas de datos del combinado, descargando registros de transacciones, archivos de comunicación, rastros de financiación y listas de nombres. Nombres de individuos y corporaciones que alimentaron la purga a puerta cerrada. Luego, sin previo aviso, lo borraron todo. No solo de los servidores locales, de toda la red comercial Bernari. Implantes de IA terranos se arrastraron por puertas traseras, destrozando registros financieros, borrando deudas, rompiendo contratos interplanetarios y fundiendo holdings del mercado negro. Miles de millones de créditos desaparecidos. Inversiones quemadas, reputaciones digitales calcinadas. En una hora, el combinado estaba en bancarrota. Pero Reden no había terminado. El ejecutivo más rico de la estación, Violin Chess,
Se encerró en una suite privada con guardias armados, respirando pesadamente en túnicas de seda mientras el sudor le corría por la cara. Esto es una locura, seguía susurrando. Fuimos neutrales. No elegimos un bando. Una voz respondió desde las sombras de la habitación. No, eligieron su billetera. Chesk se giró para ver a un operativo terrano de pie tranquilamente en la esquina. Armadura negra, sin insignias, una mano en su arma de mano. Chesk levantó ambas manos. No puedes matarme. No soy un soldado. Nunca he salido de esta estación. El operativo se acercó. Lo sé, dijo. Ese es el problema. Se escuchó un solo disparo. Afuera, desde la órbita, el cañón principal del Resolute se cargó. La estación dorada se iluminó como un sol antes de desgarrarse desde dentro. Redden observó en silencio cómo Ab se rompía, su explosión cayendo en cascada a través de los satélites comerciales cercanos como fichas de dominó. La pantalla se volvió blanca, luego de nuevo a las estrellas. Durante los siguientes 6 días, la flota terrana se movió con precisión. No atacaron objetivos al azar. Golpearon a cada poder no gubernamental que ganó créditos durante la purga de la Tierra. Gremios de combustible, corredores de salvamento, fabricantes de armas de IA, bancos en la sombra. Cada vez llegaron sin previo aviso. Los ejecutivos fueron juzgados en segundos. Sin tribunales, sin apelaciones, solo muerte o borrado. Al final de la semana, más de 42 familias comerciales importantes habían sido ejecutadas, borradas o dejadas en la indigencia. La economía de la galaxia entró en pánico. Los mercados se derrumbaron. Los sectores comerciales se volvieron salvajes. Y en el caos, los operativos terranos transmitieron un simple mensaje. Esto no es una conquista. Esta es su lección. No se beneficia del genocidio y se sale impune. Mientras tanto, en los confines de la deriva de Vega, un locutor rebelde recibió una rara solicitud de entrevista de Redden, el hombre que no había hablado con los medios en más de un año. Apareció en pantalla en las sombras de la sala de guerra de su nave. Sin luces, sin gloria, solo el rostro de un hombre a quien había dejado de importarle si le gustaba a la gente. La presentadora, una asustada parte neutral llamada Ellen Bass, trató de mantener la compostura. Eliminar objetivos militares. Eso lo esperábamos. Pero, ¿por qué atacar a gremios comerciales civiles? La respuesta de Redden fue corta. No eran civiles. Eran los contables de la muerte. Pero no dispararon armas. No, dijo Redden. Las compraron para otros. La presentadora vaciló. ¿Y los que no sabían? No existe el silencio inocente. A través de los sistemas neutrales, algo comenzó a cambiar. No miedo, no resistencia, sino comprensión. Durante siglos, la gente había aceptado que los crímenes de guerra eran cosas que hacían los soldados, que ordenaban los gobiernos. Pero ahora veían que cada transacción era una elección, que comprar, vender, permanecer en silencio era complicidad. Algunas especies comenzaron a reescribir leyes. Algunas emitieron sus propias disculpas públicas. Otras huyeron. Unas pocas intentaron resistir. Murieron antes de que la frase saliera de sus bocas. Dentro del Resolute, Redden estaba de pie ante los últimos nombres de su lista. No faltaba mucho. Kren entró en la cámara, sosteniendo un nuevo informe. 7 sectores más han cortado lazos comerciales con las antiguas potencias del Consejo. Están colapsando más rápido de lo que anticipamos. Redden asintió. Bien. ¿Y el último grupo? Redden miró la pantalla. Un grupo de colonias privadas en la lejanía, donde los refugiados de la Tierra una vez suplicaron asilo después de la purga. Estas colonias los habían rechazado, vendido sus coordenadas, entregándolos a cazarrecompensas por dinero. Se llamaban a sí mismos el sector limpio. Ahora eran el siguiente objetivo. Redden ni siquiera hizo una pausa. Preparen las alas negras. Las alas negras terranas no eran una flota. Eran fantasmas, criminales de guerra ex consejo que habían desertado a la causa terrana en secreto. Se les dio una última oportunidad de ganar la redención. Cada piloto operaba solo. Una nave, un nombre, una misión.
Y cuando se desplegaban las alas negras, nadie sobrevivía. En cuestión de días, el sector limpio se oscureció. Sus 6 colonias borradas de los mapas. Sin transmisiones, sin restos, solo estática donde una vez respiró la vida. Reden estuvo solo esa noche. Miró las estrellas, no con paz, no con orgullo, sino con el peso de la memoria. Metió la mano en su uniforme y sacó un trozo de metal chamuscado no más grande que su palma. El último fragmento de las placas de identificación de su padre, quemadas en la superficie de Europa cuando los purgadores del Consejo lanzaron fuego sobre las zonas de evacuación. Lo había llevado todos los días. Ahora lo dejó caer en una caja de metal, la selló y se volvió hacia la pantalla. No quedaban más nombres en la lista, pero algo todavía ardía en su pecho. No ira, no venganza. Algo más frío, finalidad. Las estrellas estaban ahora en silencio, no el silencio del miedo, ni la pausa inquietante antes de otra batalla. Este era un silencio real, del tipo que llega después de que una tormenta lo ha arrasado todo. Sin consejo, sin flotas, sin advertencias en los canales galácticos, solo quietud. Y por primera vez en su vida, Reden no sabía qué hacer con ella. El Resolute derivaba en órbita neutral sobre un sistema muerto. Antaño una bulliciosa ruta comercial, ahora un corredor fantasma. Ya no pasaban naves por allí. No después de que las alas negras convirtieran su estación principal en polvo y advertencias. Reden estaba sentado solo en su cámara, mirando los nombres en el informe final. La lista, cada nombre, cada especie, cada colonia, cada traidor, cada especulador, cada firma que había estado en los acuerdos de la purga, incluso si habían alegado ignorancia, cada uno de ellos, desaparecido. Lo había hecho. La purga estaba pagada en su totalidad. Entonces, ¿por qué todavía sentía que algo estaba inacabado? Tocó la consola y la pantalla pasó por viejas imágenes. La Tierra antes de la guerra. Océanos verdes, desiertos de color naranja quemado, luces de la ciudad parpadeando en la noche. Rostros de personas enterradas hace mucho tiempo en escoria. La sonrisa de su madre. La mano callosa de su padre en su hombro. El sonido de la lluvia en un techo de hojalata cuando se escondían bajo tierra, esperando que las bombas dejaran de caer. Los recuerdos golpeaban más fuerte que cualquier misil, y aún no eran suficientes. Porque los recuerdos no reconstruían, atormentaban. Un suave golpe rompió el silencio. Kren entró, sosteniendo una nueva tableta con informes de inteligencia. Parecía más viejo que hacía solo unos meses. El gris comenzaba a aparecer en su barba. La guerra lo había envejecido. Los había envejecido a todos. Informe de estado, dijo en voz baja. Reden no se giró. Kren se aclaró la garganta. Sin nueva resistencia. No más facciones hostiles. Las comunicaciones en los sectores del borde sur se han reanudado. Las rutas comerciales se están reformando. Las colonias neutrales se están poniendo en contacto. ¿Contactando con nosotros?, preguntó Reden, sin girarse todavía. Kren vaciló. Sí, y esta vez no solo por miedo. Eso hizo que Reden mirara hacia atrás. Están preguntando qué viene ahora. ¿Qué viene ahora? Nunca se había permitido pensar tan lejos. Toda su vida había sido venganza. Estructurada, simple. Nos hirieron. Los encontramos. Los enterramos. Pero ahora el trabajo estaba hecho. Y la flota terrana, forjada en el dolor, moldeada por la rabia y afilada por la pérdida, se quedó sin un objetivo. ¿Qué le sucede a una espada cuando no queda nada que matar? Más tarde, Reden reunió a su alto mando. Capitanes, estrategas, veteranos, supervivientes. Sin medallas, sin necesidad de rangos, solo personas que lo habían perdido todo y habían construido algo nuevo de las cenizas. Se paró al frente de la sala, con los brazos a la espalda. La guerra ha terminado, dijo. No vitorearon. Solo escucharon. Sé que muchos de ustedes esperaban morir aquí fuera. Yo también. Pensé que una vez que quemáramos a cada traidor, cada cobarde, cada especulador, el silencio sería nuestra tumba. Hizo una pausa. Pero todavía estamos aquí. Miró el mapa estelar sobre ellos,
la galaxia que habían sangrado para cambiar. No creo en la paz, dijo. No del tipo que solían predicar. No esa falsa armonía que vendían mientras bombardeaban nuestros hogares. Pero sí creo en el control. Dio un paso adelante. La galaxia nos está observando. Ya no con miedo, sino con expectación. Demostramos que no seríamos borrados. Ahora quieren ver si nos convertimos en los monstruos que siempre afirmaron que éramos. Los miró a los ojos. No les daré esa satisfacción. Y así, la flota terrana se transformó. La máquina de guerra no se desmanteló. Se convirtió en el acuerdo de ceniza. No un gobierno, no un imperio, sino un voto, un pacto entre los rotos, los silenciados, los exiliados. No gobernarían la galaxia. La observarían desde las sombras, asegurándose de que ninguna purga pudiera volver a surgir. Las naves terranas se convirtieron en centinelas. Patrullaban los antiguos corredores del Consejo, protegían las colonias que se habían mantenido neutrales, ayudaban a reconstruir puestos avanzados destruidos por la guerra. No pedían elogios. Pedían registros, nombres, verdad. Se convirtieron en los guardianes de la memoria y los celadores de las consecuencias. Pero no todos estaban contentos con eso. Algunos terranos más jóvenes, nacidos en el exilio, criados entre naves de guerra y sangre, luchaban por aceptar una galaxia en la que no encajaban. Habían crecido con fuego y furia, y ahora se les decía que se estuvieran quietos. Algunos dejaron la flota. Algunos desaparecieron en sectores sin ley. Algunos susurraban que Reden se había ablandado. Él escuchaba cada susurro. Y una noche, de pie solo en la cámara criogénica, miró las cápsulas selladas. Miles de terranos todavía congelados, todavía esperando. Eruditos, agricultores, sanadores, historiadores, gente que no había visto la guerra, gente que podría ayudar a reconstruir, si alguna vez despertaban. Kren se unió a él en silencio, colocando una mano en una de las cápsulas. Era maestra, dijo. Antes de que todo comenzara. Enseñaba idiomas. Decía que el universo necesitaría traductores una vez que la humanidad se expandiera. Reden asintió. Kren lo miró. Es hora. Reden no respondió de inmediato, pero luego, con una lenta respiración. Empieza a despertarlos. Los primeros en emerger del hielo no reconocieron a que estaban despertando. Sin tierra, sin consejo. Una galaxia a la vez temerosa y reverente. Lloraron. Preguntaron por su hogar, por sus hijos, por ciudades que ya no existían. Algunos no pudieron soportarlo. Algunos gritaron. Algunos volvieron a la estasis. Pero otros, comenzaron de nuevo. Una colonia, luego 5, luego 20. Construidas a partir de estaciones rotas, cinturones de asteroides, mundos calcinados que nadie más quería. Suelo terrano rehecho, no para la guerra, sino para la vida. Y aún así, Reden permaneció a bordo del Resolute. Rara vez abandonaba la nave, no asistía a ceremonias, no ponía su nombre a las ciudades. Era una reliquia del fuego, y las reliquias no encajan en los jardines. Pero observaba. Observaba cómo nacían niños bajo estrellas que una vez solo portaban gritos. Observaba cómo los terranos aprendían a cantar de nuevo. Observaba cómo la galaxia, lenta y cautelosamente, aceptaba la verdad. La humanidad no había regresado para conquistar. Habían regresado para acabar con la mentira. Una tarde, décadas después de que la purga fuera vengada, un joven visitó el Resolute, un diplomático de una de las colonias terranas reconstruidas. Era educado, con un uniforme limpio, ojos claros, no llevaba armas. Pidió ver a Reden. Se lo concedieron. Encontró al viejo comandante de pie solo en el puente, mirando las estrellas. Señor, dijo, me dijeron que debía agradecerle. Mis padres nacieron en Criogenia. Fui criado en una colonia que usted protegió. Estoy aquí por lo que hizo. Reden no respondió. El joven esperó. Luego, en voz baja, dijo, no estoy aquí solo para dar las gracias. Estoy aquí para preguntar qué se supone que seamos ahora. La guerra ha terminado. Las cicatrices se están sanando. Pero todavía llevamos su nombre. Terrano.
¿Qué hacemos con él? Reden se volvió hacia él lentamente. Su voz, gastada por la edad y el silencio, finalmente habló. Lo llevan. El joven parpadeó. ¿Eso es todo? Lo llevan hasta que signifique algo bueno de nuevo. Reden se volvió hacia el visor. Hasta que cuando escuchen Terrano, no se estremezcan. Y esa noche, por primera vez en su vida, Reden durmió sin un arma junto a su cama. Dicen que la flota terrana nunca se disolvió realmente. Que el Resolute todavía flota en los sistemas del borde. Que si un mundo comienza a susurrar sobre limpiezas, o un comerciante empieza a vender genocidio tras las cortinas, o un gobierno piensa en izar las viejas banderas de nuevo, reciben una transmisión. Solo una línea, sin firma, sin amenaza, solo un recordatorio. La humanidad recuerda. Y eso es suficiente. Porque el silencio todavía barre las estrellas. Pero ahora tiembla por diferentes razones. Porque los fantasmas de la Tierra nunca descansan. Y la galaxia lo sabe. Nunca más.